Acabo de descubrir a un autor y vengo a compartirlo con ustedes. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Regresamos a los martes de recomendación y es que, como les dije al principio, acabo de descubrir a este autor francés que después de investigar descubrí también que es uno de los más importantes dentro de la literatura francesa contemporánea y no sé si después de hacerles esta reseña ustedes estén interesados en leerlo. Yo lo único que quiero es que el nombre resuene por ahí, que se quede rondando por si en algún momento se deciden a leerlo. El libro del que les voy a platicar hoy es Plataforma de Michel Houellebecq. Como ya les dije, autor francés, nacido en 1958, es un autor muy polémico y esta no es su primera novela. Tiene varias otras que les voy a mencionar por si en algún momento deciden buscar y adentrarse en este mundo caótico que propone el autor. Ampliación del campo de batalla de 1994 es su primera obra. Las partículas elementales de 1998, que tengo entendido que es una de las obras por las que es más reconocido. Plataforma en el 2001, La posibilidad de una isla del 2005, El mapa y el territorio del 2010, Sumisión del 2015, Serotonina de 2019 y Aniquilación del 2022. Lanzarote es otra novela que figura por ahí, que se publicó en el 2000, sin embargo, vi un video de una chava que hace un análisis muy bueno sobre la obra de Houellebecq y dice que es muy complicado conseguirla. Y solo para que tengan una idea, estas son las obras del autor. Me voy a enfocar mucho, pues obviamente, en el único libro que he leído. Si bien pretendo no sea la única obra que yo lea de Houellebecq, porque como les decía, es un autor que ha sido acusado de misógino, xenófobo, racista, y ha causado muchísima polémica. Tiene por ahí, de hecho, unos videos en YouTube cantando y estaba yo investigando y vi que hace no mucho publicó un libro que escribió en muy pocos días, creo que en 17. En ese libro, él aclara dos temas. El por qué ha sido acusado de xenófobo. Particularmente trae un tema con el islamismo. En este libro que yo leí, ataca muy duro a los musulmanes y sé que por ahí ha tenido varios problemas al respecto. De hecho, ha tenido que aclarar varias de esas opiniones o muchas de las opiniones que encontramos dentro de los libros. Y algo que me gustó que él dice es que siempre solemos asociar al escritor con los personajes de su obra. Y él hace la aclaración y dice, no necesariamente, o sea, sí hay opiniones que sostengo y hay otras que pues, simplemente son parte de la historia. Por ahí, de hecho, tuvo una reunión con alguien muy importante de la religión musulmana, creo que en Francia, porque sí se estaba metiendo en un gran problema. Y por otro lado, hace una aclaración con un tema que tuvo relacionado a un video pornográfico. Porque cuando ustedes lean, en este caso leyendo Plataforma, entendí mucho de la visión del autor y hacia dónde va. Y sí, estuvo relacionado en un tema ahí de un video. Se supone que se sintió engañado porque lo pusieron en contacto con una joven que creo que era holandesa y esta joven le propuso hacer un video porque era muy admiradora suya y lo único que quería era estar con él. Y después de esto, se supone que él, por estar bajo los efectos del alcohol, firmó como una especie de consentimiento que él dice, pues la verdad es que estaba borracho y pues no me enteré de lo que estaba firmando y el video circuló por todos lados. Entonces, bueno, él aclara también toda esa situación en este último libro. Pero hablando de Plataforma, hay cosas que me parecen muy importantes. No sé, y esto sí tengo que reconocerlo y aclararlo con ustedes, es que no sé si sea un autor para todo el mundo, porque es un autor muy incómodo. O sea, hay cosas que nos empieza a exponer dentro de su obra que causan escozor, porque como lectores buscamos muchas veces darle la vuelta a la realidad. Pero algo que me encantó precisamente de este libro es cómo confronta, cómo habla sin miedo de esos temas incómodos que le atañen directamente al hombre occidental, o sea, todos los que vivimos de este lado del charco, porque es una crítica incisiva, o sea, duele leer las cosas que está poniendo, que son verdades, o sea, al final no nos gusta que nos digan nuestras verdades en la cara y creo que Houellebecq lo hace de una manera muy precisa, es muy filoso con sus opiniones. En este caso, el protagonista de la historia se llama Michel, tiene aproximadamente 40 años y es un funcionario de cultura. La historia arranca cuando su padre muere, él hereda una determinada cantidad y harto de la vida que tiene tan monótona y aburrida, pues se va de viaje a Tailandia. Y sí, ustedes lo saben, Tailandia es para muchos un lugar al que viajar por el turismo sexual. Él, de hecho, va
a este encuentro con prostitutas. Eso es lo que más le atrae de este viaje. Pero a la par empieza a describir las características de las personas que van a estos viajes y hace una crítica brutal a las parejas, cómo las ve, cómo se relacionan entre ellos, cómo estos viajes aparentemente perfectos, donde tienes todo organizado, resultan aburridos porque no hay más emoción que la típica que conocemos, que ese es otro tema importante dentro de la historia, la crítica a todo este tema del turismo y cómo hemos ido acaparando como la cultura de ciertos lugares y manipulándola a nuestro antojo. Él viaja a este lugar, narra, como les digo, y describe a muchos de los personajes y muchas de las situaciones con las que vive, porque una de las cosas o de las pocas cosas que le emocionan a este hombre es precisamente el sexo. Entonces sí, tiene varias escenas muy explícitas, pero a la par también critica cómo funcionamos como sociedad. Cuando él está en este viaje, conoce a una joven que le parece además muy atractiva, es hermosa, con la que no logra como relacionarse tanto durante el viaje, pero a la que él siempre está observando, que se llama Valerie. Cuando regresan de este viaje, él se vuelve a encontrar con esta mujer y empiezan a salir y resulta que ella trabaja para estas cadenas de hoteles buscando siempre mejorar la experiencia, que todo sea placentero y acaban llegando a la conclusión, como les digo, que estas experiencias para muchos resultan aburridas. O sea, viajas por el hecho de viajar, pero que todo lo que te proporcionan estos viajes como de excursión y todo pagado, pues la verdad es que estás harto de oír a la misma persona animando, estás harto del ruido, estás harto de la convivencia, de hecho no te interesa convivir con los demás viajeros y hacen esta crítica, empiezan a salir estos dos personajes. Claramente, ella es una mujer guapa, exitosa, dispuesta a todo en materia sexual o a gran parte de las cosas que él también aspira. Entonces, por ahí hay un entendimiento bárbaro. Creo, y por lo que vi también en un video que me compartieron, que me parece muy interesante, voy a tratar de dejarles el link en la parte de abajo de una chava que hace un análisis bastante preciso de la obra de Houellebecq. Creo que esta también es una de las características dentro de la obra del autor. Siempre estas mujeres jóvenes, preciosas, que están en la flor de la vida. Y por otro lado, habla con desprecio de las mujeres mayores. Por eso es que también se le ha tachado de misógino. Que en realidad creo que es como vivimos el mundo hoy en día. Este tema de prolongar la juventud lo más que se pueda, ¿no? Y aplazar en la medida de lo posible la vejez a través de 1000 cosas. Creo que también esa es una de las críticas. Y para no alargarles más esta reseña, cuando esta joven está en este desarrollo también de nuevos proyectos, conoce él al jefe de Valerie. Y entre los tres empiezan a rebotar ideas para ver cómo pueden mejorar estas experiencias del turismo, porque los dos tienen muy buenos puestos. ¿Y por qué no? A Michelle se le ocurre el tema del turismo sexual. Viajar a determinados lugares sabiendo a lo que vas. Porque él dice que al final todos viajan por el mismo motivo, buscando sexo. Entonces se hacen unas propuestas ahí bastante locas, empiezan a ver en qué países puede funcionar, porque también hay otros países en los que la prostitución está prohibida, en los que este tema es mal visto, y otros países, porque ellos lo han analizado, que están dispuestos a todo. Y aquí es cuando entra la crítica a muchos temas, empezando por el social, hablando muchas veces de esta doble moral, porque él dice que el hombre de Occidente está tan inmerso en su día a día que ha perdido como esta capacidad de disfrutar y es como volverles a dar lo que están buscando. Claro que hay una crítica muy fuerte a esto porque estamos hablando de aprovecharse de ciertas situaciones o sacar ventaja. Y por otro lado, aquí es cuando entra también el tema del islamismo, porque en algún punto pues se empieza a ver mal esta dinámica en ciertos lugares, y se empiezan a cometer como ciertos actos terroristas. Esa es la historia en general. Ir viendo cómo van dándole la vuelta al tema del turismo para llevarlo hasta un punto en el que se hace evidente
la decadencia del ser humano, esta búsqueda constante del placer. Él encuentra una relación estable con esta mujer y no les voy a platicar nada más para que ustedes puedan ir descubriendo qué es lo que pasa dentro de la historia. Me gustó mucho la crudeza del lenguaje, la forma en la que aborda todos estos temas y, como les decía, cómo de manera muy filosa, muy incisiva, va soltando opiniones y críticas que no queremos ver, pero que están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Me gustó mucho Houellebecq, sí, y en este video también que vi, esta joven daba muchos rasgos de la obra del autor que creo que en plataforma podemos encontrar. Una, como les decía, la edad del protagonista, que está siempre casi en sus 40, por lo que veo es un tema que predomina en la obra de Houellebecq. Por otro lado, las malas relaciones familiares, en este caso el protagonista pues no es muy cercano a su padre, esta idealización o idea del amor, esta crítica a la decadencia de Occidente, o sea, hay varios temas por ahí que creo que si yo leyera otras novelas de Houellebecq, pues tal vez podría encontrar. Por eso es que quiero hacerlo, porque sí me surge mucho esta curiosidad de cómo va planteando él estas cuestiones que nos afectan directamente. Creo que por eso es un autor que repercute tanto. Por lo que veo también en cuestión personal, pues es un hombre que vive la vida de manera muy libre, hace lo que se le da la gana, no le importa estar en el ojo del huracán y recibir ciertas críticas, pero como les decía, así como tiene muchos detractores, también tiene gente que admira enormemente su trabajo. Y yo creo que por ser un autor incómodo es precisamente por lo que me gusta. Les digo que no sé si es una lectura para todos, tendrían que experimentarlo, darle oportunidad, pero creo que vale la pena acercarse a este autor. Espero que esta reseña los haya dejado al menos con una idea en la cabeza para decidir acercarse a la obra de Michel Houellebecq. Espero que les interese. De verdad descubrí a un gran autor. O sea, sí dije, wow, con este libro. Y me encantaría continuar con Las partículas elementales, que como les decía, creo que es uno de sus libros más reconocidos. Entonces, me llama mucho la atención ver cómo plantea la obra, si hay similitudes entre una novela y otra, cuáles son esos temas a los que él recurre de manera constante. Entonces, bueno, hasta aquí mi reporte. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.